Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo saben, nuestro encuentro semanal en donde compartimos, nos informamos, reflexionamos acerca de la realidad de la sociedad, de la familia, de la iglesia, todo desde una perspectiva católica. Hoy tenemos un programa por demás interesante. Estoy seguro que usted conoce o usted mismo en algún momento ha requerido ayuda legal. Hoy vamos a hablar justicia humana, justicia divina. Hoy vamos a entender y vamos a escuchar y vamos a comprender y vamos a reflexionar acerca de este tema tan interesante. Para esto nos vamos a ir hasta México, hasta el país vecino y hasta el norte de México para darle la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, las abogadas Norma Moreno. Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Perspectiva Católica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto participar en este programa tan visto y que nos den la oportunidad de ser parte de esta comunidad tan grande y pues nuestros conocimientos o nuestra opinión está al servicio de ustedes. Muchas gracias. Exactamente, para nosotros es una gran alegría tenerlas. También tenemos ahí con ella a la abogada Guadalupe, pero de cariño en este programa le vamos a decir Lupita, si nos lo permites. Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Mar, buenos días. Muchas gracias por la invitación y aquí a la orden para atender este programa. Gracias. Una gran alegría. Sí, Lupita, me quedo contigo. Vamos a partir desde una base bien sencilla y algo que muchas veces lo hemos escuchado, pero de pronto no lo reflexionamos lo suficiente. Vamos a hablar en primer lugar de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo definimos la justicia? ¿A qué le llamamos justicia? Justicia es lo que ahora sí como coloquialmente lo escuchamos y es como corresponde, ¿verdad? La justicia es lo que a cada uno le corresponde, ¿verdad? Ya sea en lo espiritual y en lo terrenal, ¿verdad? En lo que cada uno le corresponde, los actos o las omisiones que hubiéramos cometido. Ahora, la justicia, ¿verdad? Tanto la justicia humana como la justicia divina, devienen precisamente de la necesidad de establecer los órdenes para regular las acciones de las personas dentro de la sociedad, ¿verdad? Y dentro de nuestro comportamiento. Entonces, precisamente la justicia humana pues sanciona las acciones que cometemos, las acciones y las omisiones que cometemos en la vida terrenal y pues obviamente en la justicia divina pues todo lo que hacemos y lo que corresponde, que va en contra de la dignidad principalmente. Exactamente. Y Norma, cuando hablamos de esto que dice Lupita, ¿cómo logramos reconciliar estas dos? Porque podemos, por un lado, Norma, pensar, bueno, la justicia divina, bueno, le corresponde a Dios y solo son en las cosas de Dios, o Dios como la última autoridad, y la justicia humana, bueno, es lo que nosotros hacemos en el mundo en la actualidad. Pero ¿cómo reconciliamos y vemos que no están peleadas? No, definitivamente no están peleadas. Incluso se puede considerar que la justicia humana es generada por la justicia divina, puesto que la justicia divina busca en la mejora, ¿verdad? Busca la dignidad del ser humano y la justicia humana pues busca la estabilidad social, pero a través también de un respeto y un amor, que ese respeto y amor pues te lo da una divinidad. Entonces definitivamente no están peleadas, sino se complementan unas a otras. Incluso, como dije ahorita, ¿verdad? La justicia humana no existiría sin la justicia divina. Uno de los que tenemos pues son los 10 mandamientos que tenemos que cumplir en base a los mandamientos que tenemos nosotros como sociedad, ¿verdad? El no robarás, el no matarás, el no cometerás adulterio, está basado en un mandamiento de Dios. Definitivamente están complementados. No Exactamente. existe uno si no existe el otro. Exactamente, se complementan y esto nos lleva, Norma, y me quedo contigo, y esto nos lleva también a un tema interesante. De la justicia también nace el derecho, ¿no? Nace esta práctica de defender, de hablar, de abogar
por aquel que necesita esto. ¿Cómo entendemos a la luz de la justicia, a la luz del plan divino de Dios, a la luz, como dices, de los mandamientos? Norma, ¿cómo entendemos el derecho? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata esto cuando hablamos del derecho en la ley? Bueno, el derecho tiene significados muy amplios, ¿verdad? Y nos centraríamos mucho en la filosofía, en establecer qué significa un derecho, ¿verdad? Pero palabras más, palabras menos, el derecho es lo que más van a regular la convivencia dentro de la sociedad, y buscando el bien común. Y desde una mirada, el derecho es una herramienta humana inspirada en la ley natural, que es la ley natural la que nos da Dios. Ha escrito Dios en el corazón este derecho de cada persona para distinguir el bien del mal. El derecho debe estar al servicio de las personas y nunca encima de su dignidad. Y Lupita, escuchando a Norma y reflexiona en algo sumamente interesante. El derecho, la justicia son importantes para la convivencia. A veces nos da la impresión, desafortunadamente vemos muchos ejemplos alrededor del mundo y nuestras propias comunidades, ¿no? En donde las leyes, en donde los derechos se usan pues como para imponer una autoridad, ¿no? Una ideología o un pensamiento. Pero Lupita, háblanos un poco de la importancia del derecho en esta parte, en la convivencia, y esto significa que el derecho y que conocerlo pues es algo importante para el bienestar de las personas y de la sociedad y la familia, ¿no? Sí, así es. Pues mira, el concepto en sí del derecho pues es el conjunto de normas, de principios, de leyes que regulan la conducta de las personas, ¿verdad? Bueno, en el sistema, en lo terrenal, ¿verdad? Esto es para garantizar la justicia, la seguridad y el orden. Ahora, toda nuestra vida se basa en el derecho. ¿Por qué? Pues porque el derecho nos regula cada cosa de nuestra vida. Por ejemplo, empezamos desde el nacimiento, desde antes de nacer, toda nuestra vida está regulada con el derecho. Entonces, es un deber y es una obligación de todos conocer el derecho, no es una excepción y no te excluye del cumplimiento de alguna norma, alguna ley por desconocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque si aunque tú lo desconozcas, ¿verdad? Se te va a aplicar una sanción, una obligación, o bien hay veces creadores de un derecho y no lo sabes. Entonces, por eso es importante que todos conozcamos nuestros derechos, todos. O sea, es un... Ahora, con la vida diaria vamos conociendo los derechos y las obligaciones, ¿verdad? Que se nos imponen. Y sobre esa base, ¿verdad? Pues es como regulamos. Ahora, ¿qué pasa cuando incumplimos con esa norma? Pues es lo que implica una sanción, ¿verdad? Que, no sé, por ejemplo, no registrar a nuestros hijos a tiempo, el que comutamos, que no pagamos nuestros impuestos, que incumplamos una orden de tránsito, que no llevemos a nuestros hijos a las escuelas, que no les demos la salud, que no les demos de comer, que los dejemos abandonados. Entonces, todos esos actos, por simples que sean, ¿verdad? Son se regulan por el derecho, inclusive hasta en lo ecológico, tirar la basura, barrer el frente de la casa, muchos de esos detalles que pensamos que son insignificantes, ¿verdad? Pero son importantes para la vida diaria, y eso genera pues que lo cumplamos, ¿verdad? Que exista un orden en la sociedad. Exactamente, y que son algunas cosas, Norma, como escuchábamos a Lupita, bastante sencillas y que no pensaríamos que tienen estas implicaciones. Norma, vamos a poner basado en lo que Lupita nos dice, vamos a poner una línea básica de qué es lo que toda persona debería saber, de por qué son importantes el derecho, por qué es importante conocerlo, porque de nuevo, ¿no? Pensamos que, me encanta lo que decía Lupita, bueno, hasta respetar las leyes de vialidad o por ejemplo, no contaminar o ser buen ciudadano, pagar tus impuestos. Es decir, muchas cosas que no las consideramos que sean esenciales para la convivencia, como tú decías. Entonces, Norma, si pudiéramos poner una línea básica de qué es el derecho para que nos fuera quedando como esta parte entendible, ¿cómo lo presentaríamos? ¿Qué le diríamos a las personas? Eso es lo básico que tienes que saber. Bueno, es muy importante saber tus derechos básicos y creo que voy a ser más extensa en eso, ¿verdad? El derecho
de su procreación hasta la finalidad. Es indudable, lo debes de conocer, lo debes de tener y lo debes de entender. Básicamente tienes un derecho a la libertad, a la igualdad, a la vida, tienes un derecho a tener tu casa, alimentos, tu familia. Si estás dentro de un proceso, el proceso se lleva a cabo dignamente. Entonces, por eso, básicamente, entre varios, ¿verdad? Así es, parece que tuvimos unos pequeños detalles con la conexión con Norma. Lupita, continuemos esta conversación mientras vemos si podemos reconectar a Norma. Bueno, presentaban ustedes dos, ¿no? Esta base y esta línea de lo que significan los derechos, de la importancia de aplicarlos, de la importancia de entenderlos. Y en todo esto hay una serie de factores y de situaciones muy complejas, ¿no? Y nos podemos ir por diferentes líneas. Pero Lupita, lo hablábamos antes de estar al aire, ¿verdad? Cuando compartíamos un poco, decíamos, bueno, creo que es importante enfocarlo y llevarlo hacia la familia, ¿no? Porque es una gran realidad en el mundo actual que, bueno, la familia está bajo muchos ataques de diferentes frentes, ¿no? Hasta llegar al punto de que más de una persona quiere redefinir la familia. Entonces, partamos desde ahí, desde el derecho, desde la justicia. ¿Cómo, Lupita, cómo definimos a la familia? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿A qué nos referimos? ¿A quién nos referimos cuando hablamos de familia, Lupita? Bueno, cuando referimos pues a la familia, pues es un concepto, pues ahora sí que es, cada día es más amplio, ¿verdad? Y va evolucionando la sociedad y esto va cambiando, entonces no existe un concepto como tal. Ahora, como católicos, pues sabemos cómo que la familia, ¿verdad? Pues la familia es el conjunto de seres que nacen de un mismo seno, ¿verdad? Que se relacionan entre sí, que tienen un vínculo tanto parental, filial, inclusive pues de por afinidad, ¿verdad? Entonces, eso conocemos como la familia. De la misma manera, funciona en lo terrenal, ¿verdad? El derecho humano, ¿verdad? Es el conjunto de seres que se vinculan por un lazo, ahora sí, biológico, filial, legal, y eso es lo que definimos como familia. Y como familia tenemos tanto derechos y obligaciones, ¿verdad? Principalmente, pues todo lo que va relacionado con el vínculo biológico filial, incluso para aquellos de la familia formadas por algún nexo legal, por ejemplo, la de la adopción. Entonces, es un conjunto pues muy grande que es la base de la sociedad y esa es en mi punto de vista, el proteger la familia es la base esencial de toda sociedad. Entonces, si la familia se descompone, si la familia no se vincula de forma adecuada, si incumplimos con los derechos, pues obviamente nuestra sociedad va a estar mal, ¿verdad? Que está desintegrada, empecemos con los divorcios, pues todos esos detalles que van desmembrando una familia y en consecuencia tiene efectos tanto positivos o negativos dentro de la sociedad. Exactamente, y Norma, creo que ahora sí ya te tenemos de regreso. Bueno, estamos ya en esta segunda parte, ¿no? Avanzando un poco y centrándonos en la familia, en los derechos, en la justicia, pero partamos desde la base, desde la base elemental, ¿no? Hombre y mujer. ¿Cuáles son las responsabilidades y los derechos entre el varón y la mujer al unirse, al ser una familia? Porque no solo es el hecho de que, bueno, te gusto, me gustas, nos enamoramos y bueno, vamos a hacer una vida de familia. También hay una serie de derechos y normas que implican esto. Háblanos un poco desde este principio, ¿cuáles son algunas de estas cosas, Norma? Bueno, esencialmente una familia, papá, complementada como papá y mamá, pues tienen ambos los mismos derechos, ¿verdad? Tienen derecho a ser parte fundamental de cada uno de sus hijos. Y en cuanto a las obligaciones, pues también se distribuyen, legalmente se distribuyen. Actualmente las personas, papá y mamá, por cuestiones económicas, la mayoría pues tiene que trabajar. Entonces se dispersan lo económico, la educación, las actividades que tenga cada uno de sus hijos. Entonces, pues es complementario también la obligación y el derecho de cada uno. Cuando mamá se queda en casa, pues ella es la que va
va a educar de alguna manera y legalmente se le da esa posibilidad de hacerlo, ese poder de tener a los niños en casa, pero es equilibrado el derecho y la obligación de mamá y papá. Ahora, desde la perspectiva, Lupita, desde la perspectiva de estos derechos, de que son equilibrados, ¿qué tanto influye la formación de los padres para cuando les toca hacer familia? ¿Qué tanto influye en su entendimiento de qué derechos tiene para con sus hijos? ¿Verdad? Porque es sorprendente, ¿no? Yo lo he compartido en otros lugares, ¿verdad? Pues yo nunca, y espero nunca oírlo, pero yo nunca he oído a un padre que cuando presenta a sus hijos diga, bueno, y estos, pues yo no los quería, pero aquí están, o estos son los que me obedecen. No, siempre hay ese vínculo amoroso. Pero ¿qué tanto influye la formación de los padres en cómo entendemos el derecho y la justicia? Pues eso es la base, porque y aun cuando, aunque no mucha gente tenga conocimiento, el entendimiento tanto de los derechos y obligaciones, ¿verdad? Hasta de forma innata las personas saben los derechos y las obligaciones. Por ejemplo, tradicionalmente, ¿verdad? Por ejemplo, dos personas se casan o no se casan, ¿verdad? Y que deciden entre ellos, ¿verdad?, formar una familia. Tradicionalmente la mujer se quedaba en casa, entonces como obligación de que la mujer se quedaba en casa, su trabajo en casa, esa es la manera de aportación a la familia. Y el hombre es proveedor, entonces el hombre, su labor es proveer lo necesario pues, para la familia. Y la mujer contribuye a la familia haciendo lo suyo, cuidando la casa, el cuidado de los hijos, el cuidado del esposo, pues manteniendo el equilibrio en la familia. Eso es de manera regular. Ahora, ¿qué pasa cuando las dos personas, los dos papás, trabajan? Entonces, cuando los dos papás trabajan, los dos tienen que contribuir en las posibilidades que cada uno puede. Por ejemplo, quien gana más, pues obviamente va a contribuir más, sus aportaciones van a ser más. Actualmente, pues existe el crecimiento de la mujer, donde la mujer anteriormente, pues regularmente su labor era en casa y su desempeño y crecimiento tanto profesional, laboral, en todos los aspectos, ¿verdad? Estaba un poco limitado, entonces ahora con la evolución que hemos tenido dentro de la sociedad, pues ya la mujer tiene la posibilidad de tener el mismo crecimiento a la par que el hombre, entonces tiene acceso, ambos tienen derecho, de hecho todos, ¿verdad? Tienen el mismo derecho a crecer laboral, profesional e intelectualmente, entonces los dos pueden proveerse los recursos y entre los dos repartirse las obligaciones del cuidado de los hijos principalmente o el cuidado entre ellos, porque el esposo está obligado a contribuir para el mantenimiento, para el sostenimiento de la mujer y la mujer a su vez al hombre. Entonces, los dos tienen la obligación, aun y cuando no conozcan de los derechos y obligaciones que legalmente nos corresponden, o bien que espiritual o moralmente nos corresponden. Eso es algo que sabemos, o sea, por forma natural, para que como cualquier persona nos unimos, pues ya sabes que los dos tienes que contribuir y no necesito que alguien me diga que tú me tienes que dar o yo tengo que contribuir de más, ¿verdad? Porque eso ya lo sabemos. Ahora ya legalmente pues ya son las obligaciones que a la hora cuando uno celebra matrimonio, pues ahí vienen, te explican cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos. Y aunque no nos digan, ¿verdad? Pues existe el código que cuando incumplimos con una orden, por ejemplo, el marido se va, bueno, pues se va, pero no se van las obligaciones, me tienes que seguir contribuyendo al mantenimiento del hogar. Si tenemos hijos, al sostenimiento de los hijos, entonces, o igual si yo no trabajo, pues él me tiene que contribuir para mi sostenimiento. Entonces, el conocimiento y la preparación de cada persona para conocer de derechos y obligaciones en la familia, ¿verdad? Pues eso es importante. Si no los conocemos, yo creo que de forma innata todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, la preparación que tenemos, pues eso lo vamos a reflejar en nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Y a la vez nosotros somos el reflejo de nuestros padres y nosotros somos el reflejo de nuestros hijos, del comportamiento que tengamos dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del matrimonio, pues eso se refleja y es una enseñanza que aunque no nos digan qué derechos tenemos, pues ya lo sabemos. Y si no, pues la ley nos va a recordar cuáles son nuestros derechos y obligaciones.
Exactamente, y que, Norma, escuchando a Lupita, reflexiona un poco, ¿no? Que hablando de la familia, ¿no? Y de los derechos y de la justicia en la familia y todo lo que esto representa, también es bueno de pronto tomar un paso atrás, ¿no? Y volver a reconsiderar y traer al frente y compartirlo, ¿por qué no? En sí mismo lo que significa el matrimonio, ¿no? Esta alianza, ¿no? Este convenio, este contrato, ¿no? Así como Dios ha hecho un contrato con nosotros, una alianza con nosotros, bueno, ahora también hombre y mujer se unen en esta alianza y en este convenio, ¿verdad? Para precisamente, para hacer una vida juntos. Parece que perdimos a Norma de nuevo, pero Lupita, si me acompañas, porque creo que Norma se nos volvió a ir. Pero bueno, háblanos un poco de esta parte, lo que significa, ¿verdad? Dentro del derecho, la alianza, la unión entre el hombre y la mujer. Uh-huh. Mira, por ejemplo, ahora sí que como católicos sabemos nuestros derechos y las obligaciones, ¿verdad? Que lo mismo se refleja ahora sí que en la justicia y en el derecho humano, ¿verdad? Todos sabemos que el conflicto y es el derivado del incumplimiento, ¿verdad? Que como matrimonio tenemos. Por ejemplo, la infidelidad, ¿verdad? La base del matrimonio creo yo que es el respeto, la fidelidad, el compromiso mutuo, el que tengan un fin en común, ¿verdad? Que tengan un proyecto de vida en común. A la hora de que existe un desequilibrio en el cumplimiento de esto, pues obviamente va a generar una ruptura, y dentro de la ruptura, pues obviamente nos va a generar que existan los conflictos, y dentro de los conflictos se derivan muchísimos problemas más, tanto legales como pues obviamente como moralmente o éticamente nos corresponde. ¿Qué es lo que nos da el hecho que incumplamos con una obligación dentro del matrimonio? Pues obviamente la separación. Uh-huh. Si yo incumplo con una obligación que me corresponde como esposa o bien a los esposos, pues obviamente me va a generar un conflicto. ¿Qué conflicto? Pues lo primero. Anteriormente, ¿sabes que yo lo he aprendido en estos 30 años que tengo de experiencia, ¿verdad? Anteriormente la gente tenía un poquito más de tolerancia para enfrentar los problemas. Entonces, por ejemplo, ahora, yo creo, en mi punto de vista, en lo personal, creo que es algo correcto, ¿verdad? Yo siempre he marcado mucho a todos los clientes y las clientes que hemos tenido, ¿verdad? El que no permitas la violencia. Entonces, en comparación de años anteriores, los incumplimientos, pues obviamente no hay respeto, no hay cariño, no hay amor, no cumplimos con el compromiso que asumimos ante Dios cuando celebramos nuestro matrimonio ante la presencia de Dios. Y cuando Él legalmente, eso es igual. Anteriormente la gente toleraba actos de violencia, actos de abuso, actos inclusive hasta de patrimonio económico, social, psicológico, de todas las índoles que actualmente lo conocemos. Entonces, hoy en día, el que incumplamos con alguna de las disposiciones, tanto legales como morales, nos generan estos conflictos. Hoy, que era lo que te decía, hoy en día, tanto las mujeres como los hombres ya no se toleran actos de violencia. Ya no se tolera el primer golpe o segundo golpe. Muchas de las personas que sería como la reacción natural, ¿verdad? Si me agrede, me golpea, me insulta, Así es, parece que estamos teniendo unas pequeñas dificultades técnicas. Bueno, ya lo sabe, estamos hablando de este tema tan interesante y en estos momentos, bueno, estamos aprendiendo un poco más de lo que significan los derechos, de lo que es la justicia. Vamos a tomar una pequeña pausa, pero ya lo sabe, tiene algún tema, algún comentario, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Recuerde los 3 favores que siempre le pido en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, que también lo puede compartir, estamos como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en unos instantes.
Perspectiva Católica, continuamos hoy teniendo esta charla, aprendiendo un poquito más la justicia, los derechos y sobre todo enfocándonos en esta parte tan fundamental de la sociedad que es la familia. Hoy estamos hablando con las abogadas desde Chihuahua, México, Norma Moreno y María Guadalupe Villa. Norma, parece que ya regresaste. A ver, ahora sí ya te tenemos, ¿verdad? Cada que le lanzo una pregunta, de pronto se nos desaparece Norma, pero bueno, ahora no te voy a preguntar nada, te voy a dejar que hables para ver si no te vas. No, pero qué bueno que estás de regreso. Justo antes de salir a la pausa, hablaba con Lupita un poco acerca de los derechos, de la familia, y Lupita planteaba algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la fidelidad o la violencia intrafamiliar y estas cosas que desafortunadamente en muchas de nuestras culturas, ¿verdad? Pues se veían como parte de la familia. Bueno, es que así es la familia. Hemos desarrollado un mejor entendimiento de que no, es un derecho también que el hombre sea fiel a su esposa, es un derecho que, hablo yo como hombre, ¿verdad? Es un derecho que el hombre pues no sea violento con su mujer, es decir, estas cosas, Norma, que no pensamos y no las vemos como derecho, pero también esto incluye a los hijos. ¿Cuáles son las responsabilidades y los derechos de los padres para con los hijos, Norma? Bueno, el derecho para con los hijos, bueno, es educarlos definitivamente en toda la extensión de lo que significa la palabra educación, desde darle la manutención económica, desde darle un aspecto religioso, en este caso pues, nuestro catolicismo, que es la base de la moral, ¿verdad? Porque en base a la moral, en base a las costumbres, en base a los buenos principios que tú le vas a dar a tu hijo, obviamente es la formación que le vas a dar y que esa formación se va a reflejar posteriormente en un buen ciudadano y que ese buen ciudadano va a cumplir con las normas y las leyes que le establece y por consiguiente va a haber un orden social perfecto. Si no hay una educación en la moral, si no hay una educación en las costumbres, si no hay una educación en los principios religiosos, definitivamente este control social se quebranta y muchas veces se pierde. Se quebranta el derecho, se quebranta la justicia y aún más también se quebranta la justicia divina porque no buscamos el amor, no buscamos hacia Dios, lo hacemos a un lado. Y ves ahí que sí se complementa mucho la formación como ser humano con la formación en un ente religioso, porque uno tampoco no existe sin el otro. Si no hay Dios, no tenemos nada. Entonces, moralmente y legalmente, si una persona no tiene unos principios, no tiene una base, tampoco existe dentro de la sociedad. La sociedad por el incumplimiento de todas esas reglas, esos reglamentos que se tienen. Y entonces, Norma, vemos... Y Norma, entonces, y perdón que te interrumpa, pero se me hace muy interesante esto que planteas, porque entonces la educación de la fe, el transmitir, ¿verdad?, las enseñanzas de la iglesia, en encaminar a nuestros hijos hacia Dios, hacia los sacramentos, tienen implicaciones mayores. Y entonces ya vemos que cuando hablamos, ¿verdad?, de educar a nuestros hijos en la fe, de darles valores en la casa, tiene implicaciones que van más allá de lo que de pronto nos damos cuenta, ¿verdad? Literalmente estamos hablando de que como eduquemos a nuestros hijos, la fe que le demos a nuestros hijos va a tener repercusiones en la sociedad, en el mundo entero. Entonces, Norma, vemos la importancia y el valor de educar desde la fe, ¿no, Norma? Sí, no, definitivamente, porque al conocer los mandamientos de Dios, pues conocemos también las reglas de la sociedad. Y si una persona no tiene esa base religiosa, pues cuestiones prácticas o sencillas no va a distinguir del bien del mal, ¿verdad? Moralmente, y entonces no le va a interesar cumplir con las leyes, ¿no?, establecidas para tener una comunidad, no le va a interesar. Si no le interesa saber la existencia de Dios o saber que Dios estableció un comportamiento moral, pues él va a seguir su vida, va a violentar cada uno de los preceptos que la sociedad te presente.
Si tan solo el hecho de dar unos buenos días o de dar gracias en una situación, en ocasiones esa persona llega a ser violento, ¿verdad? Llegas a un lugar, a lo mejor no te dan las gracias o no envíes por favor, la otra persona se molesta, llegan a agresiones verbales, las agresiones verbales se vuelven físicas, efectivamente se rompe el orden social con una situación tan básica que es establecer la moral y la situación religiosa a nuestros hijos. Eso es lo que nos toca como papás, porque vamos a ser formadores de personas que van a ser útiles a la sociedad. Si no, necesariamente no existiría esa complementación de lo básico religioso con lo mínimo legal. Sumamente interesante esto que escuchamos, ¿verdad? Porque de pronto estos conceptos tan básicos, ¿no? Como darles una educación básica a los hijos en cuanto a la moralidad, en cuanto a entender la fe, tienen estas repercusiones que forman parte del derecho que tienen los hijos, que tiene la familia, que tienen los padres. Y Lupita, también moviéndonos en esta misma línea y que es una realidad que vemos pues en todo el mundo, es también cómo se vive y cómo se entienden los derechos de la sociedad para la familia, de los gobiernos locales, de los gobiernos nacionales, es decir, esta parte también que juega un papel y un rol muy importante en el bienestar de la familia. Hablemos un poco, Lupita, de los derechos y responsabilidades de los gobernantes para con la familia, para con aquellos a los que se supone que tiene que proteger y defender. Ok, mira, complementando lo que comentaba Norma, dentro de los derechos y obligaciones que como padres tenemos para con nuestros hijos, dentro de las que ya señaló Norma, dentro de las disposiciones legales, y estas son unas obligaciones universales, ¿verdad? Porque está reconocido también como un derecho humano, que es la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, la educación, la diversión inclusive, el derecho al nombre, el derecho a la vida. Bueno, todas esas cuestiones que es un derecho humano, que es el derecho humano principalmente a la vida, todas esas cuestiones al existir en diversos países, ¿verdad? Que no existía una regulación o que aún y cuando existía una obligación para reclamar a los obligados a otorgarles esos derechos a sus hijos, existía la necesidad de acudir tanto a las instancias judiciales, a las nacionales, a las estatales, y también existía la necesidad de acudir ante tribunales, ahora sí, para establecer, ¿verdad? Con los que se establecieron los tratados internacionales, ahora sí que entre autoridades y tribunales internacionales. De ahí deriva, ahora sí que la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se establecen precisamente los rubros específicos para el trato con los niños. Y luego, a nivel de aquí en Latinoamérica, pues tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes, de niños y niños, ¿verdad? Y luego también en la legislación, por ejemplo, aquí en México, ¿verdad? Tenemos los derechos, la legislación de los derechos de niños y adolescentes, tanto federal y estatal. Bueno, dentro de todos esos derechos, ¿verdad? Cuando una autoridad, ya sea estatal, municipal o incluso de un país, se acude ante una instancia internacional y la instancia internacional le pone parámetros a cada país para que cumpla. Por ejemplo, la educación o la salud, principalmente la salud, por ejemplo, las vacunas, ¿verdad? Entonces existe la regulación internacional que debemos de proteger la salud de los niños. ¿Y cómo la vamos a garantizar? Por ejemplo, el acceso a la salud como por medio de vacunas. Entonces, se establece que existe una norma internacional de que tenemos que reeducar, por ejemplo, ahora con el COVID. El COVID, la vacuna del sarampión, etcétera. Eso nada más por ser meramente enunciativa. Pero con esas bases de que cómo vamos a obligar a los países a que cumplan, acudiendo a instancias internacionales. Entonces existen los comités, tanto de la Convención de los Derechos Humanos, aquí en este caso, pues de
de la Corte Interamericana, como la Corte Internacional, pues ellos tienen los comités precisamente para garantizar que los niños, ¿verdad?, tengan acceso a esos derechos, porque tenemos que considerar que no todas las familias, ni todos los papás, ni todas las mamás tienen acceso a darles esa, por ejemplo, el derecho a la salud. No sé, que viven en comunidades, pues, por ejemplo, aquí en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, no tienen un fácil acceso a un centro de salud. Entonces, oye, ¿sabes que tu gobierno, en este caso, gobierno de México, gobierno estatal, municipal, accede a, por ejemplo, a las comunidades más lejanas, el acceso a la salud, como con brigadas para que vayan médicos, brigadas de vacunas, llévales la educación como médicos, maestros, etcétera, medios de transporte. Entonces, esa es la manera como se le exige a un gobierno que cumpla, que ayudan a que los padres tengan ese acceso para que sus hijos puedan tener la educación, a la salud, la alimentación. O sea, todos esos detalles se obligan a los estados, ¿verdad? En este caso a los estados, me refiero a los países, a que cumplan con esos derechos que tenemos como personas, ¿verdad? Entonces, y ahora actualmente, ¿verdad?, pues esos derechos han sido progresivos. Por ejemplo, no todos los países tienen la misma posibilidad de otorgar esos beneficios a sus ciudadanos. Entonces, ¿cómo? Pues ya se van poniendo las pautas para que, si bien nada más tienes la vacuna para sarampión, bueno, pues paulatinamente le vas generando otros beneficios en cuanto al acceso a la salud para que se vayan aumentando, que no nada más sea esa vacuna, sea la vacuna, sea de parte de revisión, no sé, dental, oculista, etcétera. Entonces, todos esos derechos no se van limitando, cada día tienen que ser progresivos. Entonces, esa es la manera como se obliga por medio de unas instancias internacionales para que los países y los estados cumplan, y así los papás puedan contribuir en lo propio a la salud y el cuidado de sus hijos. Y que, Norma, del otro lado de esta moneda también está la realidad que, por ejemplo, ¿no?, a veces organizaciones, inclusive países, ¿verdad?, o diferentes grupos, quieren imponer ciertas normas que van en contra de las enseñanzas de Dios, que van en contra de la familia misma y presentarlos como derecho. Entonces, quiero pensar, por ejemplo, no sé, el aborto, ¿no?, que en muchos países, ¿verdad?, desafortunadamente, pues se ha legalizado y se ha presentado precisamente, ¿no?, como un derecho que tiene la mujer, ¿verdad? Y se vende de esa manera, y podemos ver la ideología de género en algunas partes del mundo que se empieza a imponer. Entonces, Norma, también del otro lado de la moneda está la importancia de los padres y de la sociedad de saber que no todo derecho es en sí un derecho, que a veces hay, desafortunadamente, ¿verdad?, estas realidades que van en contra de la vida, de la familia, de todo esto, pero que se quieren vender como derecho. Entonces, Norma, háblanos un poco también de este otro lado de la moneda, de estar atentos a estas otras cosas. Sí, así es. Hay que estar muy presentes en la formación de nuestros hijos, y no solamente desde la primera infancia, los primeros años, sino dentro de la adolescencia, incluso también hasta dentro de la edad adulta, porque hoy día, como vemos muchas personas, tú tocabas el tema del aborto, ¿verdad?, que definitivamente las palabras a veces duelen, pero una vez una maestra que me daba sociología decía, hay que enseñar a la persona desde un punto de vista agrio, rústico, drástico, ¿verdad? Y ella, cuando nos daba la clase, nos puso imágenes de lo que era realmente el aborto, cómo se aplicaba. Y hoy día, pues, le dices a una jovencita, no, es tu derecho de terminar con la vida o de terminar con de tu cuerpo, siendo que biológicamente se ha comprobado, pues, que tiene un ADN diferente, el ser humano en formación, el bebé, y no es tu cuerpo, tú eres solamente un instrumento de vida. Entonces, y volvía yo a la edad adulta, cómo hay manifestaciones, cómo hay personas que se supone tienen un poco más de conciencia, un poco más de criterio, o conocen un poco más de los derechos, y aun y cuando van a esas manifestaciones apoyando, entre comillas, a la hija. Pero hay que estar siempre ahí presentes y hacerles saber, desde punto de vista ético, religioso, moral, que no todo es un derecho, como
como la palabra de Dios dice, puedes hacerlo todo, pero no todo te conviene, no todo es bueno para ti. Tienes tu libre albedrío, pero no todo es bueno para ti. Entonces es importante estar en la formación de los hijos, explicándoles en palabras comunes lo que es la base de los derechos. Se me viene a la mente la igualdad, se me viene a la mente el derecho a la vida, y el derecho a la vida, bueno, va a generar todos los demás derechos. Y si no existe vida, pues definitivamente no hay regulación para ningún tipo de cuestiones. Y para mí es importante estar ahí presente desde, como te decía, desde niños, desde que te empiezas a hablar o empiezas a comprender hasta una edad adulta, porque siempre el adulto, el papá adulto, nuestros papás siempre tienen algo que presentarnos para guiarnos a una mejor convivencia. Exactamente. Y todo esto nos lleva también a algo que no quería dejar el programa que pasara sin hablar un poco, Lupita, en el rol que juegan los profesionales de las leyes y del derecho. Abogados, jueces y todas las diferentes ramas. Lupita, háblanos un poco de esta realidad. ¿Cómo vives tú en primera persona esta realidad? ¿Qué significa para ti tener la obligación, la responsabilidad y la bendición también de aplicar derechos, de asegurarse que se apliquen, que haya justicia? ¿Cómo lo vives en primera persona esta realidad, Lupita? Y luego Norma va a hacer la misma pregunta. Pero primero contigo, Lupita. Bueno, ¿cómo lo vivo? Pues para mí, yo hago lo que yo creo yo que siempre quise yo hacer, ¿verdad? Ejercer el derecho. Ahora, no es lo mismo cuando uno imaginaba, yo cuando sea grande voy a ser abogada, ¿no? Porque ya cuando entras y ahora sí, en el camino, en todos estos años que yo te decía, pues tenemos 30 años, tanto Norma y yo tenemos 30 años de ejercer. Entonces, yo me he dado cuenta, yo manejo también mucho derecho familiar. Entonces, dentro del derecho familiar he visto cómo se ha hecho la evolución de cuando era en el 95 a la fecha. ¿Verdad? Entonces, actualmente, aunque uno no quiera hacer o que uno no comparta la misma opinión de los clientes, uno trata de hacer lo que ética y moralmente te corresponde hacer. Por ejemplo, es bien común que te pidan, no, ¿sabes qué? Vamos a dejarla sin nada o vamos a dejarlo sin nada. Entonces, pues no, o sea, realmente eso no se puede. Y yo les digo a las personas, a los clientes que vengan, oigan, es que ¿sabe qué? Es que no se puede dejarlo sin nada. El típico del papá, ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar? Entonces yo le digo, no me digan que cuánto es lo mínimo, díganme cuánto es lo más. Entonces, oiga, es que la señora siempre tenía la casa sucia. Le dije, bueno, pues es que ya tiene que cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente la mujer nada más estaba dedicada al hogar. Y aunque esté dedicada al hogar, el hogar no es nada más de la mujer, es de los dos. Entonces, el que hoy en día me digan a mí eso ha ido cambiando, ¿verdad? Porque va uno viendo el progreso y cómo se va dando la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, no me diga cuánto es lo mínimo, dígame cuánto es lo más que le pueda dar. Que a la mujer no le quiero dar nada, le digo, oiga, es que esa es su pareja, fue su pareja, usted le eligió, es la mamá de sus hijos. No me diga que no le quiere dar nada o que le quiere dejar en la ruina, porque eso no es así. Entonces, cuando te enfrentas a eso, eso es algo complicado porque es lo que el cliente te pide y luego lo que tú puedes hacer, porque en realidad lo puedes hacer. Pero el que lo hagas o no lo hagas, pues eso es en cuanto a tu convicción, en tu ética, tu responsabilidad social. Porque ¿cómo le tienes que decir a las personas que acudan a ti que hagan lo mejor? No que hagan lo peor en contra de la otra persona, que hagan lo mejor. Porque yo estoy plenamente convencida, le digo, mire, si la señora está bien, si el esposo está bien, si el ex esposo está bien, sus hijos van a estar bien. No quiera quitarle el derecho de convivir a sus hijos con el papá porque usted tiene esa ruptura con el papá o con la mamá. No lo separe porque eso lo que más le perjudica es a sus hijos. Entonces, a mí en lo personal eso es lo que yo hago, ¿verdad? Que yo trato de mediar eso. Y hay muchos, a mí me toca ver a otros compañeros que no, ¿verdad? Que parece que su función es, órale, atacar a la mujer hasta destruirle. Quitarle los hijos, dejarle ahora sí que en la calle, que vulnera todos sus derechos,
y desafortunadamente con el aprovechamiento de las lagunas legales, a lo mejor la mala práctica, la omisión de hacer algún recurso en tiempo, entonces eso dejan de ventaja a la otra persona y por eso se dan esos Ujú, casos donde les quitan a los niños, les dejan sin recursos, los sacan de su casa, entonces se dan muchas de esas cosas, ujú, entonces yo creo que como abogado y como abogado católico, pues lo ideal es guiarlos de la manera para que quede, por ejemplo, una ruptura en un divorcio, que queden de ujú, la mejor manera. Lo mismo sucede en lo laboral, en lo penal. Yo penal es muy poco lo que yo hago penal, salvo que va relacionado ujú. con los mismos casos que llevo, pero no, eso yo lo que yo veo como mi papel como abogada católica, pues es no destruir a la otra parte, sino buscar un equilibrio, ¿verdad? Ya si dentro del proceso me va bien porque la otra parte hizo algo malo, porque nos va bien porque legalmente tenemos la razón. Entonces, pues eso es favorable porque beneficiamos a una persona en las debilidades o en las desventajas que tenía en relación con la otra persona. Entonces, eso es lo que yo lo veo y lo que yo lo Ujú. vivo, me preocupo mucho por las personas. Hay ciertos casos que hasta te quitan el sueño, ¿verdad? Sí. Porque se te hace injusto y tratas de salvarlo, así me ha tocado y yo sí no duermo de estar pensando en las personas, trato de no llevarme los asuntos a mi casa, pero pues eso es imposible. Sí, no, y definitivo, y esa parte, pues es un trabajo muy particular y muy delicado en muchas aristas, en muchas instancias. Norma, igual continuando con lo que le preguntaba a Lupita, ¿cómo es para ti a manera personal, ¿no? Como una profesional del derecho, de las leyes, pues tener que a veces ser mediador, encontrar la balanza, encontrar la justicia y como dice, no ver a la otra persona o ver, ¿verdad? Ver al otro como el enemigo. ¿Cómo es para ti, también como dice Lupita, ¿no? Como abogada, como católica, cómo vives esta realidad tú? Bueno, sí, no, definitivamente como abogado sí se topa uno con muchas situaciones porque el representado lo quiere todo o a veces no quiere nada y a veces pues con el hecho de que él se sienta más a gusto, más tranquilo, dice yo no quiero nada, a mí no me dé nada, yo lo único que quiero es mi paz. Pero pues tampoco se trata de desprotegerlo, ¿verdad? De hacer trizas su dignidad como persona. Y sí, tratamos de llevar con el representado un justo equilibrio, incluso tratamos de platicar con él, tratamos de unir de alguna vez las partes, de escuchar antes de llegar a un juez, de escuchar de viva voz el otro lado de la historia, porque siempre para poder progresar en un asunto debemos de saber el otro lado de la historia, la situación que se presentó para poder llegar a un justo medio que para mí, como abogado católico también, pues tengo muy presente todos los mandamientos y la palabra de Dios que me dice que no debo de desproteger, que no debo de abusar del trabajador, que no debo de condenar a una persona sin saber su parte. Incluso cuando esa persona pues tiene más responsabilidad, la persona que yo estoy Ujú. representando tiene más responsabilidad negativa, pues trato de darle ahora sí que la justicia menos injusta que le pueda corresponder. No dejarlo, pues dejamos a manos de un juez la decisión después de llevar a cabo todas las argumentaciones, pero esa argumentación enfocada más a la realidad, pero que esa realidad no sea tan desfavorecida. Incluso Es, aquí, afortunadamente, hemos tenido hasta acompañamientos religiosos cuando nos ujú. lo han solicitado nuestros representados y nos sirve también a nosotros para engrandecer nuestra profesión, ¿verdad? Que no siempre somos malos abogados, Mm. que no siempre se tacha del abogado que solamente busca el dinero Ujú. y no es así. Y nosotros buscamos el justo medio, buscamos la balanza equilibrada lo más que se pueda. Eso es lo que yo siempre, Eh, que me han enseñado la experiencia del día a día.
Exactamente, y Lupita, exactamente, Norma toca un punto que quería tocar, nos quedan un par de minutitos, pero quería llegar también a esta parte unido a lo que acaba de decir Norma. Lupita, desafortunadamente, ¿verdad? En muchas partes del mundo, ¿verdad? Se tiene esta falsa idea, ¿no? O quizás en algunos casos justificada, ¿verdad? Por experiencias personales. Pero a veces se tiene esta idea, ¿no? De que los abogados solamente están pues para abusar de nosotros y no te acerques mejor a los abogados. Pero bueno, escuchándolos a ustedes dos nos damos cuenta que no, que realmente es una vocación y es un llamado y es un compromiso. Y me encanta, Lupita, lo que decías hace un rato, ¿no? Te tocan casos que a veces ni puedes ni dormir, ¿no? De la preocupación. Entonces, háblanos un poco de este aspecto y también un poco, ¿no? Ayudando a aclarar, desafortunadamente, estas malas ideas y malas imágenes que se tiene de los abogados. Ah, sí. Mira, fíjate que yo creo, existe es innegable que existe la mala reputación de abogados, ¿verdad? Pero no todos los abogados somos iguales. Entonces, yo pienso que la figura y el papel del abogado en la sociedad, hoy en día y siempre, es bien importante porque el abogado no es nada más para resolver un conflicto, el abogado es la persona que te acompaña, que te asesora, inclusive hasta para actos lo más simple que tú quieras, no sé, un acompañamiento para la compra de una casa, para verificar unas escrituras, incluso para corregir tu nombre, para muchas cosas, igual para los procesos. Y yo creo que la clave principal de saber si uno tiene un buen acompañamiento es la comunicación con el abogado, la información que tenemos del abogado. Si yo llevo un trámite, el que tú quieras, ¿verdad? Hasta para hacer un contrato, arreglar hasta unas multas, lo que sea. Yo pienso que la comunicación y la información que te da el abogado es lo que te va a decir si tú haces ese clic con él. Y si tú haces ese clic con él, significa que va a haber confianza. Y si tú le tienes esa confianza, pues no va a haber problema con el abogado. A la hora que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Dime qué número de expediente tiene mi juicio, qué número de trámite va, cómo hago esto. En el momento que alguien te obstruye esa información, eso es algo que tú debes de poner como una alerta que algo pues está mal, porque mi abogado me oculta esa información. Y luego de ahí genera que tú vayas con otro abogado y el otro abogado, con tal de quitarle el trabajo al otro, te echa tierra. Yo pienso que eso no. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa comunicación con tu abogado y te da la libertad, o sea, existe la libertad y la confianza entre ambos para que tú te dé la información de cualquier cosa que tú inclusive para, oiga, voy a ir a Estados Unidos, ¿qué es lo que hago? Voy a llevar a mi hijo, ¿qué necesito para llevar? Ah, pues un poder. O sea, todos esos detalles que te da la idea que tu abogado no te oculta información y que además te pasa esa información, que tú la tienes accesible. Yo pienso que eso es algo muy bueno, que contrario a cuando te ocultan información, no te quieren dar, inclusive hasta copias, pues no. Ese es lo típico que sucede. Sí. Necesito X dinero para copias. Pues no, eso está mal porque pues no es así. Entonces yo pienso que a la hora que eliges un abogado debes que tener confianza y la confianza te la va a generar la comunicación y lo que te informe de tu juicio. Exactamente. Norma, Lupita, quiero agradecerles por habernos acompañado en esta hora para conocer un poquito más del derecho, de la familia. Y me encanta, Lupita, con esta parte que cerramos, ¿no? Todo está basado en la comunicación y en la confianza también. Gracias a ambas por su labor, por su profesión y gracias por habernos acompañado en esta Perspectiva Católica. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. En Facebook y en Instagram, como siempre, los 3 favores que le pido. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido, y en Spotify nos encuentra también estamos ahí, nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta una siguiente edición de Perspectiva Católica, pero mientras tanto recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.